y hoy va a estar acompañándome Marlene, que es de Amapola Periodismo. Bueno, para los nuevos les cuento que formo parte de Minca Comunicación, que es un medio digital de Argentina. Nos centramos más que nada en las temáticas de migración, campesinos y soberanía alimentaria y ambiente. Este medio nace más que nada por una inquietud y una falta de vernos visibilizados y falta también de ser o ver nuestra voz representada en los medios hegemónicos. Así que partiendo desde ahí, pretendemos nosotros llevar desde otra perspectiva inclusión a todas las voces de lo que es el Abya Yala. Ahora voy a presentar a Marlene, que es de Amapola Periodismo. Hoy nos va a acompañar como facilitadora María Teresa, que es de México, pero ahora nos va a comentar Marlene. Antes que nada, quería también agradecer a los que fueron dejando sus reflexiones. Perdón que no hemos podido reenviarles los mensajes por mail, pero sí hemos leído bastantes reflexiones interesantes, así que estamos contentos por eso. A lo largo de estos días, seguramente al final con una guía práctica, que es como el objetivo final, donde todos podamos participar, no solo nosotros como creadores o facilitadores de este proyecto, sino también la participación de todo el que se sienta interpelado y que quiera participar colectivamente, ¿no? Que es como nuestro objetivo. Después, en otras líneas más burocráticas, vamos a decir, vamos a dejar un link del formulario donde va a constar con una pregunta para una reflexión mínima de un formulario, que eso va a ser para la asistencia. La asistencia, para los que ya vienen desde el encuentro anterior y quieran el certificado, será del 80% de las clases. Bueno, lo mismo para los siguientes, ¿no? Que empiezan ahora. Así que te doy la bienvenida, Marlene, así que tenés la palabra. Muchas gracias, Claudia. Bienvenidos y bienvenidas a todas, todos los que están hoy en esta sala. Bien, es importante recordar que este taller de periodismo decolonial o descolonial, hay una discusión todavía si es decolonial o descolonial. Aquí le pusimos descolonial. Viene de un proceso de formación anterior que fue muy importante, y este proceso de formación en periodismo descolonial lo pensamos como un proceso que nos ayude a los comunicadores comunitarios y a las y los periodistas sobre todo, porque aunque muchos trabajamos en medios alternativos y otros trabajan en las mismas organizaciones sociales o organizaciones no gubernamentales, pues no tenemos esas herramientas para hacer un periodismo que nos ayude a descolonizar nuestras audiencias. Es importante compartirles que nosotras, las que convocamos a hacer este taller de periodismo descolonial, lo hacemos desde el lugar de donde nos interesa, como a todas ustedes que ingresaron, todos ustedes que ingresaron, desde el lugar de que nos interesa tener este aprendizaje. No lo hacemos desde el lugar de que ya lo sabemos y ahora les vamos a compartir. Vamos a aprender juntas y juntos, porque nuestro interés es tener herramientas, tener conocimientos, tener teoría para abonar en la descolonización de nuestras audiencias. Como todos recordarán, los que estuvieron en la sesión anterior, la semana pasada, que fue el viernes 11 de octubre, pues no tuvimos sesión precisamente porque este proceso de formación en decolonialidad tuvo un encuentro presencial que fue en Guatemala la semana pasada, y este proceso de formación fue del 8 al 12 de octubre. Entonces, vamos a seguir con estos procesos de formación. En este caso es esto sobre periodismo decolonial.
habrá otros y otras. Les hacemos también la invitación por si tienen alguna propuesta para abonar en esta área. Les recordamos que estos procesos de formación son impulsados por el movimiento Avia Yala Soberana. Avia Yala Soberana o Avia Yala es una palabra del lenguaje kuno que significa tierra que florece, y era la forma en que antes llamaban a estas tierras antes de la llegada de los invasores españoles. Entonces, este movimiento Avia Yala Soberana, como movimiento empezó hace 4 años, aunque es algo que tenemos todos los hijos de América Latina, todos los hijos del Avia Yala en nuestra mente desde hace varios años, y ahora se ha articulado como movimiento impulsado por CODECA, que es el Comité de Desarrollo Campesino, una organización que está en Guatemala. Por eso ahí han sido estos encuentros decoloniales, y han sido encuentros entre organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, académicos y comunicadores y periodistas. Y Amapola Periodismo es uno de los, junto con Minca Comunicación, es uno de los medios comunitarios de Avia Yala Soberana. No somos los únicos medios, hay más medios dentro de esta gran articulación en América Latina. Y Amapola Periodismo es un medio que está en Guerrero, que es el sur de México. Y hoy tenemos una invitada muy especial ella va a abordar el tema sobre feminismos y periodismo decolonial. Y es nuestra compañera María Teresa Juárez, quien ya está aquí, está con nosotros. La saludo y luego les doy más información sobre María Teresa. Hola María Teresa, buena tarde. Gracias por tu compañía. Hola Marlene, Claudia, compañeras, compañeros de Amapola Periodismo, de Minca Comunicación. Pues muchas gracias por la invitación, me siento honrada. Gracias. Gracias. Bueno, también les comentamos, a ver, vamos a ver cuántos estamos en sala, 85, 86. Vamos a hacer el esfuerzo porque, bueno, pongan sus comentarios, sus preguntas, y que al final esperemos tener espacio y tiempo, y si no, esperamos su comprensión, pues para darles el micrófono a 3, 4 participantes de acuerdo a cómo estamos en el tiempo. Entonces, pues para que también vayan afinando sus preguntas. También les recordamos que, bueno, ya les decía Claudia, va a estar este formulario que tiene que ver con, que nos va a dar datos sobre su asistencia, y una preguntita que tiene que ver con su reflexión concreta sobre la sesión del día de hoy. Estas reflexiones que ustedes nos compartan va a ser un insumo que nos va a ayudar para formar esta guía práctica para el periodismo descolonial. Lo vamos a ir abordando en las siguientes sesiones. Se trata de que reflexionemos juntos sobre las prácticas que realizamos los comunicadores, los periodistas, y que mejoremos para descolonizar audiencias. Y también, si en nuestro entorno y en nuestro ejercicio ya hemos reflexionado sobre algunas prácticas o algunas palabras que forman parte de este conocimiento colonizador que nos ha acompañado los 500 años desde que llegó el invasor a estas tierras, pues que nos compartan eso precisamente en ese espacio del formulario, y va a ser el insumo para la guía práctica. Pues bien, entramos con María Teresa Juárez. Ella es guionista, periodista, creadora de podcasts. Ella se ha especializado en memoria histórica, derechos sexuales y reproductivos, agenda antirracista, feminismos, temas de bioética y temas culturales, específicamente relacionado con las músicas
del mundo y la historia de la gastronomía mexicana. María Teresa es cofundadora de la Red para la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano y de la Red de Periodistas de a pie. Actualmente se especializa en prácticas narrativas e historia de la gastronomía mexicana y la descentralización de los saberes en el ámbito de la alimentación. María Teresa Juárez también forma parte de un medio muy importante en México, Pie de Página. Dice que, bueno, formó parte, es una de las iniciadoras de este medio de comunicación. Y pues los dejamos con María Teresa Juárez. Muchísimas gracias, te reitero este agradecimiento de todo el equipo de donarnos, de regalarnos este tiempo para estar aquí con todas nosotras y nosotros. Hola Marlene, bueno, pues muchas gracias Claudia, Marlene, compañero que está por parte de Amapola, Beto, que está en toda esta parte tan importante de la transmisión. Y bueno, pues antes que nada me gustaría compartir con ustedes que sientas en la libertad de interrumpirme, de hacer acotaciones. Entiendo que tanto Marlene como Claudia van a moderar, bueno, ustedes me dirán quién, entonces con toda confianza la idea es que puedan interrumpirme y bueno, podamos dialogar y reflexionar de manera conjunta, porque como bien lo dice Marlene, no hay una sola ruta, una sola vía, ni una sola respuesta y me parece que en estos temas de el pensar un mundo distinto para todas las personas, no hay una sola forma de pensarlo, de hacerlo, de escribirlo, hay muchas, y la idea esta de hoy, la propuesta que tengo con ustedes es compartir a partir de lo que yo he indagado, de mi interés personal por el tema, personal, familiar, eh, este tema realmente nos cruza, ¿no? No es algo que vamos a hablar conceptualmente y que está fuera de nuestro contexto, tiene que ver con nuestra propia piel y con nuestras propias historias. Entonces, a partir de este punto, estoy situándome a partir de este posicionamiento y desde ahí hablo con la claridad de que hay muchas otras voces y perspectivas. Entonces, dicho lo anterior, yo les quiero contar nada más brevemente mi interés por este tema. Tiene que ver con que yo nací en la Ciudad de México en un barrio popular, en la zona urbana, muy en el centro de la ciudad, y que me di cuenta que conforme iba pasando mi vida, iba estudiando o estando en otros espacios, para acceder a esos espacios yo tenía que ocultar parte de mi identidad, incluso cambiar mi forma de hablar, mi forma de vestir porque me di cuenta que incluso mi acento, mis ideas formaban parte de códigos que me discriminaban. Y es bien interesante saber cómo nos habita el colonialismo sin que nosotras o nosotros sepamos o lo tengamos muy claro, ¿no? Hasta después recordar las charlas con mi abuelo que fue campesino y él migró a la ciudad y me di cuenta que yo tenía una raíz urbana muy en lo profundo de la clase trabajadora y rural, con mi abuelo campesino, y que esa raíz la había puesto como en una pausa porque ese conocimiento no era considerado válido a medida que yo iba ocupando otros espacios, ¿no? Y fue a partir de esa reflexión dolorosa, profunda, que yo me di a la tarea de investigar y de ver cómo a través del periodismo o de la comunicación podía regresar a esos lugares que habité con mucha ternura, con mucha seguridad, porque esas son fuentes de conocimiento. Entonces, quería compartir con ustedes esto, porque no solamente se trata de teoría sobre la interseccionalidad o la decolonialidad o el postcolonialismo o el neocolonialismo, sino hablar de las historias que nos habitan. Y actualmente estoy pues cursando un diplomado en prácticas narrativas y hablan de una frase que me parece muy poderosa, muy fuerte y que me causó mucho impacto, donde dicen que somos contados, contadas, contades por otros.
Y eso es muy fuerte. ¿Quiénes cuentan la historia dominante? Pero ¿por qué dicen que somos contadas por otras y otros? Porque no estamos hablando solo de la historia de un país, ¿no? Sino de nuestra propia vida. Alguien está contando la historia de nuestra propia vida, de la de mi familia, de mi comunidad. Y bueno, el periodismo tiene un papel muy importante sobre la representación de cómo vemos el mundo y cómo lo estamos representando. Entonces, entiendo que la sesión pasada con Ramón Grosfogel, no sé si pronuncié bien, él habló sobre el colonialismo y la educación y cómo el colonialismo no solo es un sistema político-económico extractivista que se instauró durante la colonia en el Abya Yala y en África, sino que también tiene toda una narrativa dominante de cómo fue contado este mundo desde la historia, desde cómo aprendemos las cosas en el mundo, desde la educación, desde cómo entendemos cuáles historias son las válidas, las importantes, entre comillas, y cuáles son las historias que siguen sin aparecer. Y a esto, pues se le llama extractivismo epistémico, ¿no? Como el conocimiento, pues yo digo que en la educación formal está construido de esa manera, ¿no? Como una mercancía, como una información que nos sirve para algo, ¿no? Como algo que podemos tener o poseer. Y pues sí hay que decirlo que quienes pasamos por estos procesos de educación formal, así nos enseñaron a aprender y a construir el conocimiento, a compartirlo e incluso a procesarlo, ¿no? Uno de los ejes que hemos criticado mucho sobre el periodismo es esta visión pragmática del periodismo utilitaria que nace de una idea positivista, ¿no? El conocimiento se posee, se transmite, ¿no? Se comparte. Y pues el periodismo hay que recordar que nació con el capitalismo, o sea, los medios de comunicación en Occidente se fundaron a partir de la revolución industrial que empezó a crear industrias noticiosas que posicionaban agendas. Eso es bien importante tenerlo claro porque encontramos muchas respuestas de cómo construimos quienes hacemos periodismo, cómo comenzamos a trabajar estos temas, ¿no? Y bueno, más adelante voy a mencionar algo sobre las narrativas de la blanquitud, que es un concepto que desarrolló Bolívar Echevarría, que menciona que la blanquitud no es un color de piel, sino una posición en el mundo, y la aprendemos las personas morenas, racializadas, porque son las narrativas dominantes las que nos dijeron, las que nos pensaron, las que nos contaron. Fuimos contados a través y contadas a través de estas narrativas y hemos reproducido el racismo, la discriminación, la exclusión, porque fuimos pensados. Entonces, es muy fuerte esto, pero bueno, lo interesante es que pueblos indígenas, afrodescendientes, movimientos populares, esta reflexión la han hecho desde hace, yo creo que cientos de años, solo que ahora ha tenido mucho poder, mucha fuerza. Y bueno, la idea es poder no solo expandirla, sino también ampliar esta mirada y aportar otras cosas. Y bueno, pues como seguramente también lo conversaron con Ramón, el colonialismo lo que hace cuando el Abya Yala es pues sometida y violentada, lo que hace es consolidar el capitalismo, ¿no? O sea, durante la colonia se empiezan a gestar toda esta noción de la propiedad privada. Si bien es cierto que en el continente, en Abya Yala, hubo distintos movimientos de emancipación, lo que sí sabemos es que el colonialismo lo que hace es sentar las bases de lo que hoy conocemos como el capitalismo y la creación de un Estado-nación, de tal manera que los pueblos originarios, que también le Venga, llaman, ya entró. Ahora sí. perdón, Ya va. ¿pueden cerrar el micrófono, por favor? ¿Por ahí? ¿Hola? Creo que ahí se cerró. Ah, ok. Sí, porque creo que no era para participar, sino era alguien que estaba comentando. Se vieron atravesados, o digamos, su vida comunitaria por una bandera
por una historia, y pongo una porque realmente fue una. Los estados-nación dijeron, de acá a acá queda Belice, de este tramo a este tramo queda Argentina, de este tramo a este tramo queda Brasil, queda México. Y entonces establecieron una bandera, una historia, un mapa, una lengua. Y por ejemplo, pueblos como el maya, como el mapuche, la Amazonía, quedaron divididos por esta división político-económica de los estados-nación, ¿no? O sea, y toda esta historia, digamos, en la escuela, quienes nos enseñaron esta historia, tenía este sesgo, ¿no? Ahora nos damos cuenta, quienes hemos expuesto, tenían historias y lenguas que no han sido representadas ni en la historia, ni en el periodismo, ni en la filosofía, ni en la educación pues no han sido representadas, ¿no? Y la poca representación que hay es una representación sesgada. Entonces, nada más como para introducción, pues si el colonialismo se considera por los teóricos, teóricas feministas y, bueno, varios teóricos y teóricas, una fase previa a la consolidación del capitalismo, que está obviamente centrada en Europa, ¿no? En lo que Europa, como continente colonizador del resto del mundo, pensó para nosotros, ¿no? Entonces, es bien interesante porque en conversaciones con feministas afrodescendientes de varias partes del mundo, es bien interesante entender o dar cuenta de que la división racial de trabajo, que luego más adelante veremos que las razas no existen, pero el racismo sí, es la primera vez en la historia de la humanidad que en esta fase capitalista colonialista, el color de piel es determinante para jerarquizar a la sociedad, porque en épocas, por ejemplo, previas, como bueno, con el esclavismo, el Imperio Romano, las personas explotadas no se definían en función de su color de piel, sino de cómo iban oprimiendo unos pueblos a otros, que eso no es nada maravilloso, pero no tenía que ver el color de piel. Es en esta fase del colonialismo europeo hacia la Via Yala donde se establece esta división social del trabajo en función del color de piel. Y por supuesto que el extractivismo incluye esta concepción de la naturaleza como mercancía y la explotación de los recursos naturales, y diremos también de las personas, ¿no? Es bien interesante entender o como asimilar o ir desmenuzando por qué el colonialismo tiene un efecto en nuestra vida diaria aún en la actualidad, porque no solamente es quién tenía el conocimiento desde esta visión eurocéntrica, sino cómo se construye o cómo se entiende el conocimiento, cómo se empieza incluso a percibir el tema de lo binario, ¿no? Incluido el género, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Cuando sabemos que en muchas culturas han existido un sinnúmero de identidades que no solamente son hombre y mujer. Está este concepto del individuo por encima de todo, quienes nacimos y crecimos en ciudades, pues lo tenemos así hasta la médula, el tema del individuo, cuando sabemos que muchas experiencias sociales y culturales no solamente están sustentadas en el individuo o la persona de manera individual, sino en la colectividad, ¿no? Y algo bien interesante que tiene que ver con el discurso y que en alguna clase con un historiador fue bien interesante, este discurso terrorífico entre barbarie y civilización, eso lo fundó el eurocentrismo. O sea, ¿qué es la barbarie y qué es la civilización? Ah, pues ellos nos dijeron qué es, ¿no? Y la barbarie es lo que no dictan o lo que no dicen ellos que es el conocimiento, ¿no? Entonces, digamos, todos y todas las personas que no correspondemos con todo esto, pues somos la barbarie. Y desde ahí estamos mirando el mundo que fue escrito para nosotros, ¿no? Esa historia que nos escribieron y que ahora estamos revisando y deconstruyendo, afortunadamente desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, retomo, cuando quieran pueden interrumpirme, está nada más la primera parte. Esto se me hizo bien interesante, lo de las narrativas de la blanquitud, que en muchos círculos hasta lo tomamos un poco como chacoteo, pero no lo es, porque tiene que ver con un concepto
que habla de los medios de comunicación, del cine, de la pintura, o sea, del arte, de la educación, y de cómo vemos todo el tiempo representaciones. ¿Pueden cerrar su micrófono, por favor? Yo te lo hago. Víctor, no sé, tenía ahora cuando vos digas, si querés damos un apartadito para 2 o 3 preguntitas, si querés. Entonces adelante, pero no sabía que él iba a participar, pensé que lo había abierto, No, no sabemos si va a participar, porque no sé si se abrió por error. Pero bueno, solo decirte que acá estaban preguntando si se podía compartir después la presentación. Después ¿Sí? nos dirás si se puede compartir, así la claro. podemos también enviar a ellos. Sí. Bueno, te dejo que continúes. Sí, claro, yo ya la compartí con Marlene y varios vínculos que voy a compartir con ustedes ahorita. Por supuesto, vienen vínculos, lecturas, también les puedo compartir todo lo que quieran, lo que tengo se los comparto, pero la presentación ya la tiene Marlene, claro, con mucho gusto. Entonces, esto de las narrativas de la blanquitud, a mí me gusta mucho retomarlo en las charlas, porque de ahí viene nuestra revisión del mundo, o sea, me gustaría preguntarles a las personas que están aquí en el día de hoy, ¿cómo ven la representación en los medios? ¿Creen que qué tipo de representación vemos en los medios? Y no solo en los medios, en las redes sociales, en el cine, en la publicidad, en las series, aunque ya tienen ahí luego unas cuotas de representación. Me gustaría saber si se sienten representadas o representados o representades en general en las industrias de la comunicación, ¿no? De estos medios que llamamos dominantes o hegemónicos. Yo no me siento representada, este, la verdad. Y ahora a mis 50 años menos, porque además es personas jóvenes, ¿no? Siempre. No. No hay personas con discapacidad, ¿no? Comenta Jorge, claro que no estoy de acuerdo con este sistema de categorías. Posteriores a la colonia no hay una división de color de piel. El sistema colonial sigue, sí, casi es igual, nada más cambia, digamos, con la tecnología, ¿no? Pero es más o menos lo mismo. Las poblaciones indígenas no tienen, reproducen estereotipos, identidades estereotipadas, incluso de las mismas poblaciones afrodescendientes, indígenas, la representación es folclorizada, exotizada, deshumanizada. Más adelante veremos estos conceptos porque son muy importantes para entender cómo incluso la misma representación de nosotros, de nuestras corporalidades, nuestras identidades, es estereotipada y tiene muchas formas de violencia, ¿no? Exactamente. No hay, o sea, no hay, y la representación suele ser violenta. Entonces, este texto creo que tengo el ensayo, se los puedo compartir con Marlene, porque este hombre va desmenuzando por qué las narrativas de la blanquitud no es solo en el periodismo o en los medios o en el cine. Es una forma de ver el mundo que aprendimos y que también, digamos, producir contenido, artículos, pasa por estar conscientes de que así aprendimos a mirar el mundo y ahora sí que a blanquear el mundo y a blanquearnos a nosotras y nosotros mismos para poder ser aceptadas. Porque también creo que hay mucha vergüenza y mucha culpa cuando nos damos cuenta que nosotras y nosotros reproducimos el racismo, la exclusión, quizá en algún momento nuestro color de piel no lo aceptamos. Esto nos atraviesa, o sea, no solo es como digo, no es un concepto, fuimos pensados de esa manera, asumimos, y yo creo que incluso yo podría decir que todavía tengo un montón de sesgos y aprendimos a ver el mundo así porque sabemos que en el mundo, pues los ganadores son los que parten o sea, crean la historia. Ahora ya estos relatos son revisados y bueno, por eso se me hace bien interesante decir que la blanquitud no se trata de personas, sino de posiciones, de narrativas dominantes y muchas personas morenas también podemos hacer parte de esa blanquitud si no tenemos atención a nuestras prácticas, ¿no? Y también decir que es un proceso y que darnos cuenta es muy duro
y que a veces la sobrevivencia nos lleva a hacerlo, tampoco es así que pues nada más porque somos mala onda, ¿no? Porque los espacios en la academia, en los medios, en las mismas ONGs, nos imponen muchos códigos y muchas formas de relacionarnos que transcurren por estas narrativas de la blanquitud. Entonces, bueno, eso no hay tiempo de profundizar. Este ensayo lo puedo compartir para que ustedes puedan echarle un ojito, si no es que no lo conocen, y otras lecturas más, ¿no? Bueno, la decolonialidad o descolonialidad, como lo comentó nuestra querida Marlene, hay dos posiciones que a veces a mí me causan confusión si ustedes tienen más claro por qué una u otra, pero en general los estudios decoloniales y descoloniales lo que hacen es poner muy en claro que este es un sistema económico, político, filosófico, que tiene que ver con el capitalismo, con esta opresión, con este sistema que nos ha oprimido y que tiene que ver con cuestiones generacionales y no tiene que ver con cuestiones de superación personal, ¿no? Porque hoy día en los medios vemos mucho el tema de si tú quieres, puedes, y de que tú te mentalizas y eres un exitoso, y todos esos discursos son discursos colonialistas, pero pues ahora sí que deconstruirlos nos lleva tiempo y a veces algunas dolencias emocionales y espirituales, ¿no? Pero bueno, en este camino andamos. Entonces, plantea entre muchas otras cosas que hay una forma de conocer, ¿no? Que es el de ser, ¿no? Cómo nos pensaron o qué fue lo que contaron sobre nosotras, nosotros, nosotras. Luego, cómo aprendimos lo que aprendimos, y no solo es en las cuestiones escolares o educativas, sino el mundo, ¿no? Yo les comentaba de mi abuelo, de mi madre, de mi barrio, porque yo aprendí eso, yo aprendí de mi barrio y de mi abuelo muchas cosas que luego en la escuela no eran un conocimiento válido, ¿no? Lo es ahora porque jalé ese hilito, esa raíz, desde hace ya varios años. Entonces es una colonialidad del saber, luego de pensar cómo a partir de eso pensamos el mundo y lo plasmamos. La colonialidad del oír se me hace bien interesante, ¿no? No solamente es lo que aprendemos en la escuela o en nuestra familia o en los medios, sino también cómo escuchamos, cómo vemos, ¿no? Cómo vemos el mundo, a qué le prestamos atención cuando observamos el mundo. Y pues para quienes hacemos comunicación y periodismo, todo eso tiene que ver con los productos que generamos o los mensajes que transmitimos o las entrevistas que hacemos, lo que sabemos, lo que somos, lo que pensamos, lo que escuchamos, incluso lo que olemos. Ahora que estaba entrevistando a un especialista en gentrificación, decía que en las ciudades, cuando nuestros barrios son gentrificados, incluso cambian los olores cuando llegan a gentrificar. O sea, si comemos, no sé, las garnachas, las quesadillas o la pollería de la esquina, desaparece y esos olores desaparecen de nuestro mapa emocional y vivencial, ¿no? Aquí me faltó el de la colonialidad del oler o del saborear. Ahora que pienso en el periodismo gastronómico, pero también tiene que ver con eso, ¿no? Lo que vemos, lo que oímos. Y respondiendo a la pregunta a las preguntas que formularon Marlene y las compañeras de Minca Comunicación, el feminismo también hay una crítica muy fuerte al feminismo blanco, ¿no? Que yo he de decir que yo me formé más en este feminismo blanco y que poco a poco, gracias al movimiento zapatista en México, descubrí otras formas de conocer y de entender el feminismo, ¿no? Esta práctica política que es muy variada y muy diversa y que la interseccionalidad, digamos que es como una forma de resistir y también de proponer ante el mundo globalizado. No sé si en sus países se haya cuestionado este mito del mestizaje. En México hay corrientes que están ya muy fuertes cuestionando esta construcción. Tiene que ver con la interseccionalidad, ahorita regreso a ese tema, porque sobre ese gran mito nos han pasado la planadora encima sobre las identidades múltiples, complejas y variadas que hay en nuestros países. Quisiera leerles a ver si en sus países, en sus regiones, han escuchado sobre la crítica al mestizaje, justamente en relación a esto que estamos hablando y cómo representamos las y los periodistas
pues nuestros mensajes o las personas que hacemos comunicación. Les leo, a ver, nada más que necesito, necesito ver el chat, cómo le hago acá, luego me pierdo. Ah, ya lo encontré. Si han escuchado hablar lo del mestizaje y de cómo eso también tiene que ver con la colonialidad del género, de la naturaleza, en México sí. En este proceso, como aquellos que se consideran no indígenas pueden sumarse. Fíjense que en México, también es motivo de dolor y de confusión para quienes nos dijeron que éramos, mestizos y que luego nos damos cuenta que eso fue un invento acá en México, al menos de la Revolución Mexicana, que un escritor que se llamó, bueno, que fue secretario de Educación y filósofo, escribió La raza cósmica, José Vasconcelos, y dijo que el mestizaje, la persona mestiza, que era la mezcla entre el español y el indígena, era la mejor raza. Además, así lo puso, raza, ¿no? Y con eso borró un sinnúmero de, no él, sino el Estado mexicano, borró de un plumazo todas las identidades, e incluso hay una lingüista, Yasnaya Aguilar, que la voy a retomar. Fíjate, la teoría del mestizaje. Ella dice que muchas personas probablemente somos o fuimos o somos indígenas y no lo sabemos porque a nuestros padres se les dijo que eran mestizos y entonces esa idea predominante del mestizaje se fundó. Y todavía escuchamos que los mestizos en México, pues somos, o sí, o son, o somos, yo ya no, es que el tema de la identidad es fuerte, son la raza cósmica, la raza perfecta. Digo raza porque, no porque yo crea en ese concepto, sino porque así lo dicen todavía, ¿no? Sí, pues el mestizaje es un mito que daría para otra sesión, porque para mí entender que el mestizaje es una invención del Estado, me costó, yo creo que como un año, la verdad, de entenderlo, de asimilarlo, es muy fuerte, por eso vuelvo a la frase de nos contaron, a nosotros nos contaron, ahora nosotros podemos contarnos. Y entonces hay un montón de posibilidades. Sí es una ficción, pero de verdad, bueno, al menos en mi perspectiva, fue bien difícil decir, bueno, entonces, ¿qué soy, no? Y también podemos tender a romantizar, en mi caso, decir, las comunidades indígenas saben lo que son, porque tengo amigas que tienen claro dónde está su ombligo y su comunidad. Para mí, mi ombligo fue mi abuelo y mi madre, ¿no? Pero bueno, este mito del mestizaje nos afecta históricamente, en los medios, psicológicamente también. Entonces, muchas de estas personas y colectivos han planteado, muchos, porque no solo son uno ni dos, está Ochi Curiel, Francesca Gargalo, algunos hombres blancos criticados, pero que también han puesto su granito de arena, como Enrique Dussel o como este hombre, un teórico en México que acaba de morir, muy interesado en el tema de la decolonialidad, Pablo González Casanova, y otros movimientos de resistencia han planteado una descolonización epistemológica, o sea, cómo nos revelamos a todo lo que nos enseñaron que es el conocimiento, cómo nos revelamos y cómo creamos multihistorias, una multiplicidad de historias, no solo una con un país, un mapa, un museo, todo eso, el mapa, el museo, el país, la lengua, el mestizaje, son estos relatos dominantes. Entonces, cuando hacemos periodismo, pues lo que aprendemos es eso, ¿no? Y luego lo reproducimos. Entonces, lo que plantea la descolonización epistemológica es revolver nuestros sentidos, nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, causar bueno, al menos así yo lo viví, y pensar de otra manera. Y hay distintas vertientes. Por ejemplo, yo le decía a Marlene, me formé más desde el antirracismo como una experiencia crítica a todo esto. También está la interculturalidad, que me parece que es muy, bueno, todas estas son profundísimas, hay muchas lecturas, posiciones,
Pero lo que se me hace bien interesante es que platicando con Zenaida Pérez, una colega periodista indígena líder en México, decía es que la interculturalidad no solamente es entre los pueblos indígenas, hay que ver la interculturalidad o el antirracismo como realmente una lente que nos ayude a pensar cómo nos repensamos socialmente, no solo entre los pueblos indígenas. O sea, en el Abya Yala, por ejemplo, necesitamos este mismo seminario y taller en mapuche, en ayuk, en vinizá, en virrárica, en todas las lenguas indígenas. Eso es la interculturalidad. Y que entonces el idioma oficial no sea uno, sino sean 68, 70. Y que entonces para aplicar a una beca, si quiero ir a la universidad, no me pidan el inglés, me pidan el mapuche o el náhuatl, ¿no? Como una lengua que valide mi conocimiento y no el inglés y el francés y el alemán. O sea, es como, realmente abre posibilidades muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, esto plantea esto, ¿no? Replantear el conocimiento, el tejido de saberes, las epistemologías indígenas y afrodescendientes que hay. También me gustaría compartir, ahí tengo allí algunas publicaciones de personas en el ámbito educativo que están repensando cómo, sin que se convierta ahora en un extractivismo epistémico, llevar estos saberes a la academia y validarlos desde ahí o no, dependiendo de dónde estén situadas las personas que están generando este conocimiento. Aquí hay algunas voces. Bueno, Franz Fanon, no sé si ustedes lo han leído, escuchado. Él fue uno de los teóricos o de los que reflexionó mucho sobre el tema del colonialismo. Eh, Tiene textos muy, muy fuertes, muy poderosos sobre el tema de la colonialidad. Eh, Hay pues una pensadora nigeriana que se llama Oyeronke Oyewumi que habla de la invención de las mujeres, como de la categoría de la mujer como una categoría eurocéntrica. Mónica Moreno, bueno, ella ha sido pues maestra de varias y varios de nosotros. Ella es una mujer afro-mexicana, teórica. Escribió un ensayo muy fuerte sobre el asco como parte del racismo, ¿no? Cómo nos hacen interiorizar el asco y el rechazo a nuestro color de piel, a ver a otras personas morenas, negras, y cómo internalizamos este racismo y lo llevamos a toda nuestra vida. Yasna Aguilar, que bueno, es una mujer mexicana que más adelante compartiré algunas reflexiones sobre cómo podemos cambiar nuestras coberturas. Y bueno, pues el movimiento zapatista que en México para mí fue importante, y hay más, ¿no? Pero bueno, Rita Segato, Pablo González Casanova, Ochi Curiel, que traigo un video, Bolívar Echevarría, y hay más, ¿eh? Esos nada más son los que puse, pero hay más. Este, eh, Voy a ver los tiempos, 3:54, me voy a ir rápido. La interseccionalidad, me gustaría saber, seguramente muchos de ustedes la han oído nombrar. Me gustaría saber qué saben, qué les gustaría comentar, si les ha sido útil esta perspectiva. Hay muchas teorías, hay muchos textos, pero hay este esquema que voy a explicar. A ver, ¿los escucha? ¿Alguien quiere participar? Tú, Víctor Hugo. Eh, cualquier cosa, levantan la manito. No sé, Víctor Sí, Hugo, levanta la mano, levanta la ¿tenías mano. alguna acotación? Buenas tardes a cada uno de ustedes. Muchas gracias por este curso. Y quería decir que no pude asistir la clase anterior, pero bueno, estamos acá para aprender. Considero que todavía, hablando de la raza y del color de piel, considero que todavía tenemos ese colonialismo sembrado aún en nuestras entrañas, porque vemos como en nuestras ciudades existe todavía el clasismo, donde vemos la gente que tiene dinero y riqueza viviendo cómodamente, pero vamos al otro lado de la ciudad y vemos como la pobreza y la miseria
se deja ver y cómo la situación no cambia. Y aún se sigue diciendo que está cambiando. Entonces ahí vemos cómo el colonialismo y el racismo aún a través del tiempo sigue y sigue lamentablemente cambiando la mentalidad de cada uno de los ciudadanos. Ujú, Considero yo que ese sería mi aporte. No sé qué perfecto, opinan ustedes. sí. Pues muchas gracias. Sí, pues los aportes son muy válidos y efectivamente esto que pensamos que sucedió hace 500 años, pues literalmente lo venimos viviendo en nuestra época actual porque alguna vez alguna mujer decía que en la India existe un sistema de castas, ¿no? Donde están los intocables, que es la casta más baja, y las personas con más poder, pero que en nuestro continente no hablamos, o sea, nunca no propusieron un sistema de castas, pero lo existe, porque lo vivimos diariamente, ¿no? Entonces, la buena noticia es que creo que los pueblos indígenas y afrodescendientes han tenido formas de construir otros mundos posibles y que en este momento hay muchas posibilidades y pues hay que propiciarlas. Entonces, Claudia, ¿qué me dices? Está Mara y Gerardo, ¿no? Sí, le damos, Víctor, si podés cerrar tu micrófono, gracias. Sí, las preguntas que si son cortitas, así no nos extendemos tanto, después vamos a abrir otra, porque todavía entiendo tenés mucho material para mostrarnos y desarrollar y no nos va a dar el tiempo, entonces rapidito le doy la palabra a Mara y después Gerardo, no sé cómo había venido el orden. Hola, buenas tardes. Bueno, solamente para comentar un poco de la interseccionalidad. Sabemos muy bien que no solamente el género es un mecanismo de dominación que nos atraviesa como mujeres, sino también está la clase, la raza y un montón de situaciones que como mujeres venimos arrastrando desde esta perspectiva de la colonialidad y que a veces solamente vemos las cuestiones de género, dejándonos pues sin ver las otras partes que también pudiesen ser importantes y que nos someten y nos oprimen todos los días. Y como dices, tenemos que hablar de las múltiples historias de todas las mujeres que no lo han dicho, ¿no? Incluso cuestionar este concepto de mujer, ¿no? Porque no todas a veces nos identificamos con ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por tu aporte. Gerardo, Luis, había dado Gerardo. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Veracruz, saludos a todos. Pues mire, mi opinión es la siguiente, o sea, el coloniaje todavía existe y lo estamos desgraciadamente padeciendo, a través del coloniaje que también tiene que ver con el coloniaje periodístico, a través obviamente de quienes ejercen el poder mediático y que eso, en lo particular, a mis 66 años, bueno, es notorio haber visto cómo día a día el periodismo mediático está cada vez más controlado precisamente desde el propio poder. Y yo me he dado cuenta porque he dejado de ver algunos supuestos muy buenos periodistas y realmente para las notas que dan a conocer, pues parecen de vodevil, o sea, no hacen referencia absolutamente a nada que tenga que ver con la realidad en la que vivimos, sino con cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento del poder, es decir, los partidos políticos, los candidatos, o sea, toda una porquería mediática que nos llena la cabeza de ese coloniaje por tratar de seguir atendiendo intereses económicos que no son nuestros, que lo hemos perdido totalmente. Pero por el otro lado he visto un periodismo que cada vez está creciendo y lo estoy viendo a través de Abya Yala, es decir, como en los comentarios que hacen representantes de diferentes países del continente americano, donde hacen un periodismo crítico
real, verdadero, sólido, desde una visión evidentemente crítica como es Abya Yala. Otra cosa que yo he visto también es en el caso de Oaxaca, la presencia de radiodifusoras que son trabajadas por las propias comunidades indígenas, las cuales han recibido premios a nivel internacional en Alemania, en Holanda, en España, pero son jovencitas que simplemente lo que dan a conocer o que informan es sobre la situación en la que viven las comunidades. Y desgraciadamente, por decir lo que pasa en lugares controlados por los caciques, por los grupos narcos, por el propio Estado, o por el propio ejército, han sido asesinadas 2 jovencitas en el caso de Oaxaca que habían recibido premios por haber dado a conocer la situación de violencia en la que viven las mujeres en esa zona, fueron asesinadas. Entonces, estamos viviendo una situación de coloniaje también periodístico. Qué bueno que existe este taller y es bueno darnos cuenta de la necesidad que tenemos por tratar de encontrar la verdad más allá de nosotros mismos, que somos los primeros en impedir que realmente se escuche la voz realmente de quienes están viviendo en carne propia la situación tan violenta en la que viven. Hoy en día está pasando en Chiapas, hoy en día está pasando con las comunidades indígenas zapatistas que están siendo golpeadas fuertemente y que han estado sacando precisamente información acerca del nivel de violencia que cada día está peor y la necesidad de convocar a una movilización fuerte para poder hacer algo, porque es una guerra que se viene anunciando desde hace 3 años, 4 años. Vivimos en una guerra no como la de Palestina, pero cosas extrañas. Gerardo, perdón, para ir redondeando. Ya termino. O sea, lo que es extraordinario es como 2 hechos tan importantes como significativos, como es el caso de Palestina, está siendo sacudido también en México, porque la comunidad que ha sido agredida y violentada por la presencia de narcos y caciques es en un lugar llamado Jerusalén, si no me equivoco. Es una comunidad, la 6ª comunidad zapatista. Entonces, mis felicitaciones a quienes están haciendo posible que se dé este taller, porque sí tenemos que despertar también en cuanto al nivel de comunicación que tenemos que dar en torno a esta realidad, porque también hemos absorbido con esto de 33 años de experiencia en lo que también es ser aliado de esto y bueno, gracias, Gerardo. Y también simplemente, no, bueno, gracias te a agradecemos ustedes porque y mucho tenemos gusto. muchas cosas gusto. para seguir desarrollando, así que te agradecemos la palabra. Las intervenciones siguientes, por favor, que tiene que ser un poquito más corto porque si no, no llegamos con el tiempo como dijimos, así que sea muy breve en las próximas, porque si no tampoco nos da tiempo para seguir dándoles la palabra, así que nada, solo decirle eso, te dejo María para que continúes. Perfecto, gracias. Sí, pues yo decía, justo como menciona Gerardo, como lo hemos mencionado, estos son puntos de partida. Sería ideal incluso hacer grupos de reflexión o de práctica para poder llevar a cabo propuestas muy concretas de cómo pensamos hacer comunicación, periodismo, radio. Bueno, como ustedes lo comentaron, efectivamente la interseccionalidad es una herramienta que emerge del feminismo. Hay todo un debate acerca de si, pues, al final es una herramienta teórica, académica, con tintes más blancos, pero hay otras vertientes, sobre todo el feminismo popular, que han expresado perspectivas, por ejemplo, de generar una matriz de opresiones que es muy parecida a la interseccionalidad, pero que tiene una forma de explicación distinta. Pero básicamente la interseccionalidad, para lo que nos ha servido a muchas personas que hemos intentado desmenuzar de qué va esto del colonialismo, el racismo, es un esquema, es una teoría que nos permite ver de manera muy clara dónde están los privilegios y dónde están las opresiones, ¿no? Regularmente, cuando ya hemos escuchado mucho sobre
este hombre blanco, cisgénero, heterosexual, sin discapacidad. Bueno, pues este hombre blanco es el representante, digamos, del privilegio blanco. Sin embargo, sabemos que la realidad es compleja y que obviamente hay personas blancas que no son ricas y que no tienen estos privilegios, pero como decimos también, retomamos el tema de la blanquitud no es un color de piel solamente, es una posición ante la vida, y lo que nos permite este esquema de la interseccionalidad es darnos cuenta que a medida que nos alejamos de esta idea de privilegio y de jerarquía social, las personas, por ejemplo, que somos mujeres o personas no consideradas, ¿cómo le llaman? No feminizadas, ¿no? Personas feminizadas o mujeres. Las personas que tenemos alguna discapacidad visible o no visible, las personas que tenemos más de 30 años, que vivimos en una comunidad alejada del centro, que somos de piel oscura, que hablamos una lengua que no se considera hegemónica, somos más y más y más, digamos, oprimidas o excluidas de la sociedad. Y es muy, o sea, aunque hay otras opciones, por supuesto, como los feminismos populares y los feminismos decoloniales que hablan de una matriz de opresiones, este esquema nos permite ver cómo en los medios de comunicación siguen representando este privilegio blanco, estas personas jóvenes, estos cuerpos normativos, sin discapacidad, ¿no? De origen europeo, de piel blanca. También incluso el tema de la discapacidad cruza este tema, y la interseccionalidad lo que nos permite es un modelo, una teoría que nos permite ubicar en su amplitud y en su complejidad la diversidad humana, y cómo hay seres humanos o grupos sociales que tienen privilegios en tanto corresponden a lo que se considera hegemónico, bello, poderoso, incluso las mismas palabras, ¿no? Aquí este esquema tiene algunas cosas que podríamos criticar. Hay que decir que hay varios modelos de interseccionalidad, pero el feminismo interseccional lo que nos ha permitido es desmenuzar o entender cómo toda esta suma de opresiones o de exclusiones hace que una persona, un grupo social, esté más lejos de alcanzar una vida digna que otros en función de su apariencia y de su origen, ¿no? Y bueno, pues esto va muy rápido porque son como muchos conceptos y muchas teorías y contenidos, pero algo que sí me gusta siempre en cada charla o taller es decir de una vez y para siempre que las razas no existen. Esa es una categoría ideológica que fue creada, pero el racismo sí existe, ¿no? Somos grupos culturales diversos, lingüísticamente, identitariamente, y desde Europa se decidió que había dentro de la especie humana distintas razas, y unas tenían más privilegios que otros, ¿no? O unas tenían privilegios y otras no tienen. Entonces, sí me gusta poner esta frase siempre en las charlas, para de una vez incluso pensar periodísticamente cómo planteamos esta premisa tan importante. Si las razas no existen, pero el racismo sí existe, ¿cómo podemos nombrar el mundo de otra manera? Nombrar a las comunidades. Una de las respuestas que yo he encontrado es: preguntémosle a los grupos sociales, culturales, lingüísticos, cómo quieren ser nombrados. Y esa es una manera de eliminar la palabra raza muy fácil, ¿no? Ni siquiera etnia. Preguntémosle a un grupo cómo, o una persona, cómo quiere ser nombrada o cómo quieren ser nombrados. Y esa es una forma de cambiar estas narrativas. Desde el periodismo, bueno, ya decíamos una, si las razas no existen y el racismo sí, si estamos conscientes de que hay toda una serie de opresiones históricas que nos han colocado en lugares específicos, ¿cuál es la responsabilidad del periodismo en cómo contamos estas historias, ¿no? Algunos piensan en el periodismo en derechos humanos. Ahora hay muchas vertientes del periodismo. Yo comparto de la que vengo, pero hay otras.
Algo que se me hace bien interesante que en la red Periodistas de a Pie y en la Red por la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano hemos explorado ese tema y que yo le he aprendido a mis colegas, compañeras, compañeros de otras partes del país, de otras entidades, es descentralizar. Quienes vivimos en las capitales de nuestros países, quienes vivimos en las ciudades, hemos aprendido prácticas centralistas. Y eso es un aporte que yo le agradezco a mis compañeras y compañeros de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie, de descentralizar. Entonces, por ejemplo, sería súper bonito, interesante que en todas estas charlas pudiéramos pensar en compañeras, colegas que no estén en la ciudad, ¿no? ¿Quién hace periodismo rural, periodismo en la costa, periodismo en el campo? Y que pudiéramos dialogar y que todos estos saberes los incorporásemos a la forma en la que hacemos comunicación. Intercultural, tomando en cuenta esto que aprendí de Zenaida, de que no solamente es un diálogo entre grupos oprimidos, sino hay que abrir el diálogo en redacciones y en medios hegemónicos para este diálogo extenderlo a esta realidad diversa y compleja. Y en mi caso, que yo he aprendido o he leído o he aprendido de feministas interseccionales, también quienes, por ejemplo, estén más cercanos a los feminismos populares, hay otros modelos, otras formas, y todas son válidas porque algo que también hemos aprendido en el periodismo es que no hay una sola forma de construir o de crear o de recrear estos mundos, sino cada quien va encontrando de acuerdo a su experiencia lo que más le resuena, ¿no? A mí me gusta decir que yo hago periodismo antirracista y que apenas estoy empezando a entender y a aplicar a la interculturalidad. Y ahora vamos a la representación en los medios de comunicación. Ustedes en el chat mencionaron que siguen viendo las mismas representaciones, personas blancas, personas jóvenes sin discapacidad, personas con ciertas características físicas, delgadas, ¿no? Que ese es un estereotipo de belleza. ¿Quién dijo que la belleza es delgada, joven y sin discapacidad? Bueno, pues estas narrativas. Y hay una cosa que yo me di cuenta y que es muy fuerte, descubrir que el periodismo reproduce estos estereotipos, exotizándonos a nosotras mismas, nosotros mismos, folclorizando, deshumanizando a las personas. Y me gustaría compartir unos videos por aquí sobre un pedacito, nada más una breve semblanza, bueno, un pedacito que hizo una persona que está en el tema del antirracismo sobre cómo desde la infancia podemos asumir esta idea sobre los colores, el colorismo que le llaman, de lo que es la belleza, la bondad, ¿no? Y cómo esto lo aprendimos en los medios de comunicación. Solamente me gustaría poner aquí este video y luego seguimos porque traigo varios materiales, quizá no nos dé tiempo, pero bueno, esta es una de me gustaría poner y luego algo sobre el neocolonialismo y ya para ir compartiendo otros materiales. Entonces, a ver, sí se ve, ¿verdad? No, yo al menos no lo veo, no sé, Marlene. Yo veo solo tu presentación. Creo que Ya. tienes que cerrar tu presentación y poner el Compartir, video. claro. Ahí Bueno, sí. ¿Cuál es el muñeco moreno? A ver, perdón. Ahí sí. Perfecto. ¿Cuál es el muñeco moreno? Perdón. Este es un ejercicio que hicieron para hablar del racismo en México y pidieron permiso a padres, madres, cuidadores de niños y niñas para preguntarles qué pensaban de dos muñecos que tienen aquí frente a sí. Entonces les hacen varias preguntas al respecto. ¿Cuál es el muñeco moreno? ¿Y cuál es el muñeco blanco? ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo?
Tengo ¿Cuál muñeco es malo? ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es bueno? Este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los güeros porque tengo más confianza con si los no como así como este, no tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? Este. No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan bien. Y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? Este. ¿Por qué? Porque está negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué este café es malo? Porque crece. ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Un poquito a este. Es que soy un poquito güerita de mis piernitas y de mis aquí, de mi espalda y de mi carita y mis bracitos los tengo morenitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? ¿En qué? Bueno, pues este es un video ya que tiene mucho tiempo, que lo hicieron para reflexionar cómo vamos interiorizando todas estas narrativas de la blanquitud, de este colonialismo. Si quieren, hacemos una ronda muy rápida para luego mostrarles un video muy cortito sobre neocolonialismo y hablar sobre algunas propuestas para la cobertura. ¿Qué les movió? Breve, de manera muy breve para poder ir avanzando y escucharnos. Yo Entonces, diría que lo vayan dejando en los comentarios mientras seguimos ok. avanzando, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Y queremos ver cómo tu material que tenés Perfecto. para desarrollar. Órale. Incluso después estaban pidiendo los links y demás. Entiendo que después lo ibas a mandar todo. Así que Sí. los vamos a compartir y después y al final hacemos como una mini rondita si nos alcanza el tiempo para de otras preguntas y demás. Cualquier cosa. Igualmente María va viendo el chat, ¿no? Puedes ir Sí, viendo. perfecto. Así que Voy va a a ir retomando compartir algunas. sobre el neocolonialismo, que es interesante porque cuando después de todas estas reflexiones nos dicen que en realidad ahora estamos en la fase del neocolonialismo, por lo menos para mí dices, ay, es muy fuerte, pero es real. Entonces aquí es como contado como de manera muy breve por qué esta mentalidad, esta forma dolorosa que hemos aprendido, que hemos sido contadas y contados por otros, la llevamos a la representación en los medios y por qué es importante entender que el colonialismo no ha terminado, ¿no? Entonces, aquí se ve, ¿verdad, Claudia? Sí, Sí, se ve.
El concepto surge después de la Segunda Guerra Mundial y toma fuerza en los años 60 durante la descolonización de África. Lo acuñaron figuras como el líder independentista de Ghana, Kwame Nkrumah, y sirvió para criticar que en las naciones recién independizadas, de donde se retiraban los ejércitos ocupantes, la economía de sus nuevos estados seguía bajo control de potencias extranjeras, debido a que las nuevas naciones se incorporaban a un mundo ya industrializado y dominado por las potencias occidentales. La meta es la misma que durante el colonialismo de hace siglos, mantener a otras naciones en una posición que permita su explotación. ¿Y cuál es la diferencia entre el viejo y el nuevo colonialismo? Que ahora lo disfrazan mejor. Y según algunos académicos y científicos, es una política planeada por los países poderosos para mantener su influencia y dominio sobre otras naciones. No es únicamente un entramado político y económico dedicado a la extracción de recursos mediante la explotación. También se impone a través de la construcción de mentalidades y la creación de discursos basados en estereotipos o imaginarios que buscan inferiorizar a las poblaciones nativas, ejerciendo una violencia discursiva omnipresente. ¿Qué es el neocolonialismo? El concepto surge después de la Segunda Guerra Mundial y toma fuerza en los años 60 durante la descolonización de África. Lo acuñaron figuras como el... Eso. Traigo varios videos, pero me gustaría ir avanzando un poquito más en la parte que hemos explorado desde la red Periodistas de a Pie. Hemos hecho varios encuentros y conversatorios y traigo aquí algunas propuestas que lo que hice fue como hacer un resumen de todas las relatorías y conversaciones que hemos tenido y luego ahorita les comparto algunas recomendaciones específicas de personas que lo han trabajado desde distintos ámbitos. Entonces, bueno, pues la propuesta editorial desde el periodismo, pues es la reflexión y el diálogo sobre esto, ¿no? Sobre esto que estamos hablando. Y no solo entre periodistas, algo que hemos descubierto que ha sido muy interesante, muy rico, es abrir esta reflexión y este diálogo con otros saberes, es decir, conversando con pueblos indígenas, afrodescendientes, con activistas, con cocineras populares. Esta misma reflexión que yo tuve con mi abuelo cuando era una niña, la traigo nuevamente como a esto que yo aprendí y dejé como una semillita y estuvo como dormido y es una semilla que ahora tiene un significado diferente. Es decir, hay muchas formas de establecer esta reflexión. Como periodistas, pues es construir una agenda editorial que considere las diversidades, ¿no? Cultural, lingüística, identitaria, como lo hace Minca Comunicación, Amapola Periodismo, Chiapas Paralelo, bueno, Al Jazeera, que también es un medio de Medio Oriente que tiene esta reflexión. Es muy importante decir que hay críticas, por ejemplo, y hay polémicas sobre el lenguaje incluyente. Lo que me gustaría compartir con ustedes es que lo rico del lenguaje incluyente es que no hay una fórmula, no hay una sola, o sea, hay medios que ponen X, hay otros que ponen arroba, hay otros que ponen los, les, y todas esas formas son válidas en la medida que estamos atestiguando, presenciando una revolución en la forma en la que estamos contando las historias. Entonces, que cada quien tome lo que le haga sentido y que pueda incluso buscar otras formas de expresar a través del lenguaje escrito, visual, auditivo, ¿no? Algo muy importante es buscar fuentes que representen la diversidad cultural. Decía una compañera que, hablando sobre racismo, ¿no? Que regularmente dicen, pues el académico, ¿no? Buscas en Google mujer exitosa o académico, frases, ¿no? Y salen personas blancas y dices, bueno, si yo voy a cubrir el tema de agua, bueno, ver dentro de la opción de entrevistar personas expertas en agua, entrevistar a comunidades que están defendiendo el territorio, entrevistar a mujeres en la academia o en otras experiencias, a personas que no tengan una identidad binaria, para que esa representación no solo sea de su identidad binaria o de su ser mujer, sino de ser una persona que aporta a un tema específico. La representación es muy importante no solo en el tema de la identidad de la persona, sino de las múltiples realidades, ¿no? Entonces, buscar fuentes que representen la diversidad cultural, lingüística, identitaria es importantísimo. Historias donde el centro sean estas personas que cuentan las historias o incluso comunidades enteras y movimientos, rompiendo o más bien desafiando esta idea de que las historias las cuentan las personas, también las historias las cuentan las comunidades e incluso
la propia naturaleza para quienes hemos reporteado mucho pueblos indígenas cuando nos dicen que nosotros, la naturaleza no nos pertenece a nosotros, sino nosotros pertenecemos a la naturaleza. Cuando se cuentan historias a partir del río, del lago, de la montaña, ahí tenemos una historia que pone el foco en otra forma de contar historias, ¿no? La representación es muy importante, las palabras que elegimos son muy importantes. Esto, ¿no? Y también desde los relatos de la dignidad, porque sobre todo en nuestros países, hablando de temas como feminicidio o represión a los pueblos indígenas, se suelen contar las historias, pues sí, de las víctimas, pero desde la desesperanza. Y sabemos que hay muchas historias de resistencia, de respuesta ante la ocupación, ante los megaproyectos, ante las violencias, ¿no? Es muy importante no revictimizar a comunidades como pueblos afrodescendientes, pueblos indígenas, personas con discapacidad, migrantes en tránsito. Desde periodistas de a pie hemos hecho algunos materiales, por ejemplo, sobre el papel de la edición, de qué material dejamos fuera, qué material incluimos, cómo son estas representaciones y en particular en el tema de los relatos diversos, lo que hemos reflexionado es el tema de las multihistorias, es decir, cuando hablamos de pueblos indígenas sabemos que hay cientos de lenguas e idiomas, que hay muchas experiencias que atraviesan fronteras y realidades y que incluso no todas tienen que estar en español, ¿no? Hay muchos, al menos en México hay 69 idiomas y no hay un idioma oficial. En México no, en la Constitución, no sé, en sus países no hay un idioma oficial, pero prácticamente en los medios lo que vemos es el español, ¿no? Ahorita me gustaría compartir con ustedes una infografía que hicimos con Yasnaya Aguilar, que es una periodista muy interesante, muy poderosa, no es periodista, es lingüista y ha reflexionado sobre la relación del Estado-Nación con los pueblos indígenas. Y por ejemplo, platicamos con ella en una serie de charlas que hicimos y yo lo que le pedí fue que hablara de los relatos del racismo y de cómo las palabras importan para el periodismo, ¿no? Porque construimos el mundo con palabras, ya sea escritas o dichas, ¿no? O imágenes. Entonces, ella dice que hacer periodismo antirracista o capitalista, para hacerlo es necesario siempre ver a las personas, ¿no? Que es muy difícil hacer periodismo decolonial si solo se hace en español, era lo que les decía, ¿no? A lo mejor en otros seminarios podamos escuchar en mapuche, en birrárica, en vinizá, a lo que aspiramos es que sea así y que sean las y los periodistas que hablan estos idiomas quienes lo puedan compartir, a lo mejor con interpretación en vinizá y en castellano o en vinizá y quechua, de verdad, ese horizonte es muy importante tenerlo ahí, ¿no? Es muy importante cambiar la forma en la que se reportean aquí pueblos indígenas de México, pero bueno, en todo el Via Yala, ¿no? Descolonizar la palabra implica comunicar en muchas lenguas, porque hay pocas o ninguna persona colaborando. Perdón por el ladrido del perro del vecino, lo siento. ¿Cómo se representan los pueblos indígenas, ¿no? Y los pueblos afrodescendientes? Decolonizar la palabra implica comunicar en muchas lenguas, hacer una selección muy específica de los adjetivos que usamos, de las palabras que usamos, saber que no solo existe una cosmovisión, sino múltiples cosmovisiones de pueblos indígenas y afrodescendientes. También, a ver, voy a compartir acá otra relatoría que hicimos. Lo que hacemos nosotras o nosotros cuando hacemos talleres es que capturamos todo esto y luego publicamos relatorías, infografías, postales. Disculpen si relato lo que pasa en México, pero bueno, es desde donde hemos trabajado mucho.
Por ejemplo, el tema de la deshumanización, de cómo se representa a las personas afrodescendientes indígenas, cómo se nos representa a las personas morenas, es desde la folclorización, ¿no? Como si si la identidad fuera trajes típicos o artesanías, que es muy válido, pero fuera de contexto lo que hace es folclorizarnos. La hipersexualización hacia las mujeres, sobre todo, es exotizar a las mujeres en función de su corporalidad, el sexismo, ¿no? De cómo se representa. Hay en nuestros pueblos una negación histórica y un rechazo a lo negro como una cultura que ha fundado nuestra identidad. En México, hasta hace poco se reconoció en el censo a las poblaciones afrodescendientes y nos preguntaron a las personas cuando hicieron este censo si nos reconocíamos como pueblo indígena o afrodescendiente. Eso es muy importante, la autoadscripción, el reconocimiento. Algo bien interesante que también hemos notado haciendo cobertura es el tema, bueno, de la xenofobia, ¿no? Que en México, que es un país de tránsito de comunidades migrantes, pues hay un rechazo, no a cualquier migrante, sino a los migrantes de piel oscura, a negros, indígenas, mujeres, a las negritudes, pero también a cómo en México somos racistas, ¿no? Hay que decir, México es un país muy racista. Pero también algo que bien interesante que ha surgido sobre el racismo a la inversa, ¿no? Que la gente blanca puede decir, no, es que, ay, a mí me discriminan. Sí, bueno, pero el racismo es un sistema de opresión que actualmente sigue funcionando de acuerdo a tu color de piel, ¿no? O sea, eso lo podríamos desarrollar más en otra charla, pero el racismo a la inversa no existe. Existen formas de discriminación probablemente, ¿no? Pero el racismo en este contexto tiene que ver con el color de piel y la apariencia física, ¿no? Aquí, esta también se las puedo compartir, es un ejercicio que hicimos sobre cómo se representa la deshumanización en los medios o en la publicidad a través de la exotización, la folclorización del sexismo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la publicidad de la paleta Magnum haciendo uso de la sexualización y de la exotización de los cuerpos negros, morenos, y de cómo se representa en la publicidad a los pueblos indígenas, o de cómo se representan incluso las corporalidades negras o indígenas a través de la publicidad, ¿no? Como este blanqueamiento. Esto también lo vamos a compartir. Aquí hay varios ejemplos de cómo podemos ver, incluso en la pandemia, cómo a las personas con rasgos orientales o con cierto tipo de corporalidad se le estigmatizó en función de su origen, ¿no? Hubo varios discursos de odio. El discurso de odio también es muy importante ubicar cómo el discurso de odio va configurando relatos de poder para la persecución y exterminio, acoso a personas o grupos en función de su origen, de su lengua, de sus características físicas. Bueno, aquí vienen varios análisis de campañas, ejemplos, el video que les compartí. Todo este material lo voy a compartir con mucho gusto. De hecho, la idea es pues hacerlo de manera, o sea, todos estos materiales son para compartir de manera así, pues masiva, si ustedes quieren, es para eso, y también reflexionar sobre cómo podemos incluso encontrar otras formas, ¿no? Cómo construir narrativas antirracistas desde cada experiencia. En México hay una, pero incluso en Guerrero hay una, en Oaxaca hay otra, en Argentina hay otra, pero en el sur hay una y en el norte hay otra. Hay muchas posibilidades, ¿no? De cómo se representan todas estas realidades, ¿no? Aquí esta es una parte de la campaña que se hizo en 2020, donde, o sea, los pueblos indígenas en 2011 hay un reconocimiento a las formas de organización de normativa, ¿no? De los pueblos indígenas, pero los pueblos afrodescendientes hasta el año pasado se ha reconocido de manera amplia en la existencia de los pueblos
afrodescendientes en México, que esto tiene implicaciones en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el diseño de la política pública, la representación en los medios, en la educación, ¿no? Tiene un impacto importante en la construcción de cómo se representan estas realidades, ¿no? Entonces, estas recomendaciones de evitar revictimizar a las personas o grupos, evitar folclorizar, generar mensajes que hagan visible la representación o la experiencia. Evitar el tono pedagógico es muy interesante porque una compañera de la red el otro día decía que hay que dar voz a quienes no la tienen. Yo decía eso y yo ahora digo, no, yo no le doy la voz a nadie, más bien puedo facilitar o puedo construir. Yo no le doy la voz a nadie, ¿no? Los periodistas no le damos la voz a nadie. Eso, creo que tan solo esa línea discursiva la tendríamos que dialogar más para cambiar esta mirada de cómo hacemos estos mensajes, ¿no? No tengo una respuesta. Lo que les digo es que surjan estas ideas y decimos, bueno, si vamos a cambiar esta lógica de que yo le doy la voz, bueno, ¿cómo lo formulo? ¿Cómo lo pensamos? ¿Cómo puedo construir este contenido de otra manera, ¿no? Y, por ejemplo, aquí hablaban de campañas, porque la que expuso era publicista y demás, pero, por ejemplo, involucrar a la población en el proceso, ahora que estoy tomando este diplomado en prácticas narrativas y nos están enseñando formas de entrevista, es bien interesante porque la documentación y la formulación de la pregunta es muy diferente a la pregunta en el periodismo. Y entonces yo decía, bueno, si estoy tratando de ser lo más fiel posible o sea, parafrasear, repetir tal cual lo que me dijeron, si yo quiero publicar, ¿cómo edito? O sea, esa es la pregunta que tengo como periodista. ¿Cómo edito la entrevista que hice si voy a cambiar la forma en la que pregunto y en la que recibo lo que me dice? Si trabajo, por ejemplo, con parteras. Y entonces me decía la persona con la que estaba haciendo esta práctica narrativa, me decía, bueno, pues lo que han estado haciendo es coeditar. Si yo, por ejemplo, entrevisto parteras para radio o para texto, yo puedo editar, pero luego les devuelvo el trabajo para ver si realmente se ven representadas, no las estoy exotizando, folclorizando, deshumanizando, para saber si el mensaje que quisieron transmitir está ahí. Yo dije, pues esto hay que explorarlo más. Entonces, bueno, ya me quedé ahí con esa tarea de cómo en el periodismo la edición tendría otra lógica, no es que voy a editar el audio o el texto o la imagen y ya, sino si yo quiero construir un proceso distinto específicamente sobre estas historias, entonces regreso, devuelvo esta producción y entonces valido. No siempre lo podemos hacer, no con todas las fuentes, pero en el caso específico de estos materiales, quizá vale mucho reflexionar sobre cómo podemos cambiar esta lógica de la elaboración de mensajes, de la edición, y de cómo estamos queriendo hacer estos relatos diversos, estas multihistorias, ¿no? La propuesta editorial también incluiría, como lo mencioné, yo me formé más en periodismo antirracista, algunas compañeros hacen periodismo intercultural, decolonial, y habrá otros, ¿no? Periodismo popular, también hay periodismo popular, periodismo ambiental. Y esto implica documentar, escribir, editar, producir contenido que proponga deconstruir la mirada hegemónica, la mirada que nosotras y nosotros aprendimos y seguimos teniendo, ¿no? Es como una transición, ¿no? ¿En qué? En los cuerpos de las personas, ¿no? Por ejemplo, las fotografías, nos decía una experta que también hicimos este ejercicio. Feminicidio. ¿Cómo desde la edición tú cuidas a las mujeres, ¿no? No las revictimizas exponiendo sus cuerpos. No las exotizas poniendo una foto de una selfie donde esta mujer ejercía su derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Eso es muy importante en el periodismo. Sobre su edad, sobre su apariencia física, las historias que se cuentan desde las comunidades, las experiencias.
no centradas desde el relato blanco, cisgénero, eurocentrado, lo que ya vimos, ¿no? Dar la posibilidad de las multihistorias. No hay una sola historia, hay muchas historias, y eso también es, para el periodismo, la comunicación es muy emocionante, porque luego dicen, no, pues ya no hay historias, pues ¿cómo no? Nada más que no las hemos buscado suficientemente, ¿no? No las hemos explorado. Tiene que ver con la representación, todo tiene que ver con la representación, ¿no? Incluso como yo, que soy locutora, me di cuenta que la forma en la que yo hablo, la aprendí, desaprendí a hablar como hablan en mi barrio, porque la verdad sí tuve barreras para hacer locución y entonces estandaricé mi voz. Entonces, ahora para mí el reto es cómo regresar a esa voz que yo tenía o esa forma de hablar, porque incluso la forma de hacer locución es específica, ¿no? Es muy estandarizada, ¿no? Quienes hacemos radio sabemos, quienes hemos pasado por radios más formales, sabemos que si hablamos como en nuestro barrio, no nos van a aceptar, ¿no? Bueno, en mi caso así fue. Y entonces, ¿cómo volvemos a encontrar esa? No es solo una voz narrativa, es la voz, mi tono de voz, mi acento, la pronunciación, ¿no? Que te obligan a pronunciar de cierta manera, lo que le llaman la buena dicción, lo voy a poner entre comillas, porque ahora sabemos que no está así, en fin. Entonces, construir, si tienes un medio, una radio, construir agendas de interés público que dialoguen con tus audiencias y una nuevas formas de ver el mundo que habitamos y que nos habita, porque cuando hablamos de esto, no nomás es lo que yo escribo, es el mundo que me habita. Yo puedo decir que a mí me habitan mundos que yo tenía como en una semillita dormidos y otros mundos que no conocía. Y eso se verá representado, ¿no? Este diálogo del feminismo con otros saberes que había comentado con ustedes, ¿no? Desde las epistemologías feministas, decoloniales, desde la educación popular, en la red Periodistas de a Pie hemos aprendido de la educación popular, de la educación que no necesariamente es formal o académica, y que genera pensamiento crítico, bueno, es lo que queremos. Y yo ahora incluyo las prácticas narrativas porque estoy apenas comenzando este aprendizaje, pero es muy interesante porque no se refiere a que las narrativas solo son periodísticas, ¿no? Por ejemplo, la ciencia es una narrativa dominante. Muchos pueblos indígenas te dicen cuando los entrevistas, nosotros y nosotras hacemos ciencia, pero no es la ciencia, no es el método científico que aprendimos en las escuelas o que es eurocéntrico. Nosotros hacemos ciencia. Aprendemos a clasificar las plantas, a entender los ciclos de la naturaleza, a atender a las mujeres, a sanar. Eso es ciencia. Entonces es una epistemología distinta. Cursos hay más, se los voy a, bueno, la presentación por supuesto, pero también con Marlene los textos. Y pues gracias, y ahorita ya el tiempo que nos queda es para charlar. Es un ajolote, que es un símbolo de la Ciudad de México, entonces por eso puse el ajolotito al final, y unas flores zapotecas que me encantan, entonces como nada más para la representación de lo que me gusta como otras identidades. Y traigo acá videos, muestras de medios. A ver, como estoy emocionada, les voy a mostrar, y voy a ir recorriendo acá con la pantalla lo que les, esto de, bueno, es esta, nada más así, antes de terminar. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de una chica que está en TikTok que explica qué es la exotización, o sea, cómo se exotiza a las personas afrodescendientes. Aquí hay un video de Al Jazeera muy interesante sobre esta reflexión de los pueblos indígenas, de que Argentina no es un país de personas blancas solamente, que es muy interesante cómo se va dialogando esto. Bueno, seguramente, Claudia, si eres argentina, ¿verdad? A lo mejor eres uruguaya y yo estoy equivocándome. Seguramente este diálogo, esta discusión la han dado, pero muy profundamente. En México, Sí, bueno, es un video bastante conocido que lo hizo Identidad Marrón. En muchos Ajá. seguro de los que participan acá, que son argentinos y pueblos originarios o pueblos indígenas,
lo reconocen. Sí, es un trabajo bastante bueno. Así que bueno, solo quería decir para los que quieran dejar alguna pregunta para María Teresa, si no, ya vamos cerrando. Aquí nada más para cerrar, estos materiales los voy a compartir con ustedes. Hay un portal que se llama Afroféminas, que es bien interesante porque eso es no es tanto periodístico, son ensayos, lecturas, pero es sobre todo abarca arte, cultura, entretenimiento y de cómo el racismo, pero también el antirracismo se expresa, ¿no? Hay muchas escritoras de un montón de países, de todos los países que ustedes puedan imaginar. Este es un manual de periodismo que hicimos hace 2 años con la Universidad de Texas. Yo escribí en el capítulo de asuntos raciales y étnicos, el texto sobre periodismo antirracista. Por ahí hay colaboración de colegas de Brasil, de Argentina, ¿no? Por ejemplo, Latinoamérica es diversa hasta que uno sintoniza las noticias, ¿no? Habla de la representación, ¿no? Por supuesto, Amapola Periodismo, que codirige nuestra querida compañera Marlene. Istmo Press, que está en Oaxaca, que lo dirige una compañera, Vinizá. Chiapas Paralelo, que no solo cubre pueblos indígenas en Chiapas, sino en la frontera, migración, ¿no? Todos estos olas migratorias, todo el racismo que hay también. El colectivo Coopera, que es yo me formé con compañeras, compañeros sobre temas de antirracismo. En fin, hay muchos recursos que con mucho gusto, esta relatoría sobre comunicación antirracista y por supuesto el material de Yasnaya Aguilar sobre el peso de las palabras que compartimos en una serie de charlas que realizamos. Y bueno, todos estos materiales están disponibles. Acá te fueron dejando unas preguntitas que voy encontrando, dice en la edición, lo mejor que podemos hacer es escribir en textuales, es una pregunta que lo hace Olga. Después, ¿cuáles serían algunas acciones colectivas desde los movimientos sociales para avanzar en la despatriarcalización de los medios en nuestra América? Asdrúbal. Asdrúbal. Bueno, en la edición, ¿qué mejor podemos hacer es escribir en textuales? Lo que nosotras hemos practicado, por ejemplo, en las entrevistas, cuando entrevistas pueblos indígenas, cuando entrevistas a cualquier persona o grupo que te interese que la representación sea muy apegada a lo que ellas y ellos quieren, pues les preguntas. Y no solo es con pueblos indígenas, por ejemplo, comunidad LGBTI, migrantes, en el caso de trabajadoras, trabajadores sexuales, es la autoadscripción, o sea, ¿cómo me nombro yo? ¿Cómo quiero ser nombrada? Porque incluso las palabras, que es muy interesante, palabras, por ejemplo, como puto o puta, que tienen una carga de violencia muy fuerte, hay personas activistas, o negro, negra, ¿no? Que toman estas palabras que son históricamente, han sido usadas históricamente para violentar, y algunas personas se autoadscriben como negro, negra, puto, puta, como una reivindicación política, pero es diferente a que yo la use, a que yo ponga en el contexto esta reivindicación. Por eso es muy importante mencionar que no hay una sola fórmula de cómo escribir. Lo que sí tenemos que observar es que estos procesos están en constante movimiento y por eso hay que reflexionar en cómo editamos, cómo nombramos, cómo preguntamos. Y es muy importante decir, por ejemplo, en el tema de las víctimas, que es un gran tema. Yo he entrevistado a mujeres que me dicen, yo quiero ser nombrada como sobreviviente, no como víctima. Todos esos matices te los dirá tu fuente. ¿Cómo quieres ser nombrada? Entonces, ahí sí es importante el contexto para el texto, ¿no? Cada experiencia, cada comunidad es un caso distinto. Ahora, en la edición periodística, en el relato visual, también hicimos un laboratorio con esta especializada en feminicidios y dio algunas recomendaciones muy importantes en imagen para no revictimizar ni a las mujeres ni a sus familiares, ¿no? O sobrevivido. ¿Dónde pones el ojo en el lente? Por ejemplo, en el caso del racismo, es muy común que las mujeres negras, afro,
la fotografía esté centrada en su cuerpo y no en su experiencia o en lo que ellas quieren transmitir. Eso es sexualización, exotización, por ejemplo, ¿no? O las típicas fotografías sobre pueblos indígenas en posiciones que se representan como pasivas, ¿no? Ahí hay que poner el ojo, ¿no? O sea, cómo se construye la fotografía y el video desde un enfoque antirracista o decolonial o intercultural. ¿Cómo? Pues a lo mejor aquí pueden invitar a fotógrafos, fotógrafas que les digan cómo lo han hecho, ¿no? Cómo lo resuelven, ¿no? Cómo se resuelve en el texto, cómo se resuelve en audio, ¿no? Ahora, sobre la despatriarcalización, creo que mejor esos medios. Hay periodistas, editores que están en estos medios muy hegemónicos y le entran. En la red hemos trabajado con personas de medios hegemónicos que verdaderamente quieren cambiar algo y sí van metiendo cositas, ¿no? Pero yo, o sea, mi respuesta es, pues, si tu lucha es apostar por estar en un medio grande e incluir los temas, adelante. Yo creo que también desde los medios, si tú los fundas o propones también, ¿no? Yo veo difícil que un medio hegemónico quiera cambiar todo, a menos de que sea moda. Por ejemplo, el feminismo ahora es moda y ya todo el mundo tiene redacciones con perspectiva de género. Veamos si realmente funciona o no, hasta dónde. Yo la verdad no creo que podamos cambiar las lógicas si no generamos base social, ¿no? Audiencias que pidan, que exijan, ¿no? Que exijan contenido mejor, ¿no? Medios como estos que les mencioné, Amapola, Press, la radio, Minca Comunicación, ¿no? Que están haciendo cosas, la radio comunitaria, pues esos son estos esfuerzos que son además, lo bonito del periodismo de la comunicación es que tú lo puedes ver inmediatamente representado. O sea, no, en la academia tiene su cosa bonita, pero pues a lo mejor no todo el mundo accede a estas lecturas o así, pero en los medios tú lo puedes ver inmediatamente. Puedes ver una fotografía distinta, escuchar una voz distinta, leer un texto que nos muestre otra forma. Me encanta por eso el periodismo, es muy emocionante porque lo puedes ver en el mundo. Puedes transformar los relatos inmediatamente, los puedes ver representados, ¿no? Hay procesos como las terapias, por ejemplo, psicosociales que acompañan sobrevivientes, porque son procesos más lentos, ¿no? O la educación, pero los medios tenemos una gran responsabilidad, entonces, eso. Mi correo, ahorita se los comparto. Eso te iba a preguntar, si no lo podemos mandar por privado, por esto de seguridad, Sí, como quieras, sí, si no. sí. Yo les comparto Listo. todos estos materiales, la presentación, por supuesto, con mucho gusto, y los materiales que hemos generado, y pues ha sido un placer compartir este espacio. Si tienen algo, todavía tenemos 6 minutos si quieren compartir algo, preguntar, Sí, decir. para ir adelantando la parte burocrática, vamos a decir. Ahí fuimos dejando en el chat, tanto de YouTube como de acá del Zoom, para que puedan dejar su asistencia, puedan dejar también su reflexión. No pedimos una super reflexión amplia porque entendemos que, o sea, no daba el tiempo, pero bueno, es importante para nosotros contar con ese aporte y esos datos que pedimos, por ahí son bastante reiterativos, pero también es para esto, para una construcción. Después, también les quería avisar para el que no le llegó los correos o tiene alguna duda, que se comunique por el correo del taller, que es lo pusimos también en el chat, que está de periodismo @gmail.com, porque hemos enviado muchos y han rebotado o, o también se pueden sumar a nuestro grupo de WhatsApp, que es donde enteramos la información y por ahí pasamos otro tipo de información más dinámica, es un chat más administrativo, así que no se preocupen por esto de que les llegue un montón de mensajes, tratamos de que no, pero bueno, nos sirve también como para compartir este estilo de cosas, o también nos pueden escribir al número de WhatsApp para el que nos tenga. Igualmente en el formulario está los links
como para que puedan entrar directamente. Y si no, se remiten al correo por cualquier cosa, cualquier duda, falta que les haya, o sea, que no haya llegado los correos adecuados. Hay mucha gente que nos ha rebotado, hay mucha gente que por ahí, por el tiempo también no hemos llegado a mandar o a responder, así que le pedimos disculpa. Estaremos respondiendo también el tema de las reflexiones del encuentro anterior, así que no se hagan dramas, que son recibidos y son leídos, no es que no. Y bueno, esto que decía Marlene nos sirve para esto, para esta construcción que vamos día a día a lo largo de todo este proceso de formación que lo tenemos a lo largo de estas 5, si mal no recuerdo, clases que nos quedan. Así que Marlene, no sé si está conectada. Sí, aquí estoy, Clau. Pues Genial. agradecerle a María Teresa Juárez, agradecerle a todas y todos los que estuvieron conectados, se mantuvieron. No hay problema los que tienen dificultades con el internet y entran y salen. Claro que cuenta su presencia y su participación. Y lamentamos profundamente que por cuestiones de tiempo pues no puedan participar varios, pero podemos darle la palabra. A ver, ya habló Víctor, que está pidiendo la palabra, pero Katia Leit está pidiendo la palabra y no ha participado. Solamente te pedimos, Katia, que seas pues brevísima, porque Sí, bueno, ya ves el claro, tiempo. claro que sí. Gracias por la sesión. Mi pregunta en concreto es, ¿los medios independientes estarán vinculados a alguna causa? Porque fíjense, nosotros somos un movimiento aquí de pueblos originarios y lo que percibo yo es que están como siempre la gente que es periodista como que no está en comunidad, no está directamente no es activista de lucha, sí del periodismo, pero no de su comunidad. Entonces, como que hay un divorcio ahí. No sé si haya experiencias históricas donde los medios emergían, en este caso del periodismo, emergían de la misma luz, porque para nosotros como pueblos originarios de aquí de México, es bien difícil porque hemos chocado con sus narrativas, incluso siendo medios independientes, ¿no? Entonces, yo me pregunto, o sea, ¿no habrá un modo de justo ir tejiendo, si hay experiencias en la historia que ustedes conozcan, pues como de este ámbito, este, que emerjan o que se vinculen todavía más profundamente con las luchas, ¿no? Esa es como mi duda y mi gran inquietud. Gracias. Ay, es una pregunta que yo no te puedo responder, porque sí tienes razón. Y yo creo que tiene que ver con la formación que tenemos, pero justamente ayer en un conversatorio que hicimos con Marlene y con Diana Manso, ellas decían que, bueno, Marlene te puede decir mejor lo que decía. Yo no tengo una respuesta, creo que yo pienso desde mi perspectiva como periodista y como alguien urbana, sí hay una repetición del extractivismo y de la centralización que yo he aprendido gracias a las observaciones de mis compañeros de otras entidades y sobre todo de compañeras indígenas. Y he intentado, con todo el dolor que me ha conllevado darme cuenta de eso, de esa práctica, cambiar. Estoy en ese proceso, ¿no? Es real, pero también la formación periodística hay que deconstruirla. Ahora, como movimientos, sí hay muchas radios comunitarias que surgen de los movimientos, que son experiencias que conozco, radios indígenas sobre todo, que el pueblo o las colectivos son los que proponen la radio. Desde el periodismo, lo que yo te puedo compartir es que hay un espectro muy amplio de periodistas que realmente están interesados e interesadas, que se han equivocado y han sido extractivistas, que han repensado las placas, estamos en ese proceso. Pero yo soy de la idea de que los pueblos deben de hacer sus propios medios justamente para eso, para contar sus propias historias. Pero bueno, ayer Marlene dijo algo muy importante que tiene que ver con esto que mencionas. Muchas gracias. Bueno, pues tomo la palabra unos segundos. Y tienes razón en esta cuestión de que bueno, la mayoría de los medios, aún los alternativos e independientes, pues no surgimos de esos movimientos. Y
si surgiéramos de esos movimientos militante. Mi ámbito el que uno forme parte de las organizaciones también nos deshabilita nuestra credibilidad. Nuestro